Bueno, hoy vamos a hablar sobre los suplementos de proteínas, sobre qué tipos hay, cuál elegir según sea nuestro caso, etcétera. Es un tema que ya hemos abordado en otras ocasiones, pero todavía seguís teniendo dudas sobre ello, porque me lo preguntáis por Instagram, por correo electrónico o por otras redes sociales. Así que, aprovechando que en el boletín del mes de marzo hemos hablado sobre suplementación, hoy vamos a hablar sobre las proteínas para explicar de forma muy sencilla qué diferencias hay y cuál nos interesa según nuestras circunstancias. Bien, lo primero que debemos saber, que es algo que ya sabemos todos, es que la proteína es un macronutriente muy importante para todo el mundo, pero sobre todo para aquellas personas que realizamos pesas o musculación, ya que es fundamental para la creación y reparación del tejido muscular. Es cierto que con una alimentación normal y completa podemos cubrir nuestros requerimientos proteicos diarios con carne, pescado, huevo, etcétera, pero también es cierto que algunas personas tienen dificultad para llegar a sus requerimientos proteicos con comida normal o prefieren tener una opción más cómoda, más sencilla y más rápida, como pueden ser los batidos de proteína. Bien, hoy en día encontramos muchos tipos de batidos de proteína, desde proteína de origen animal, como la proteína en polvo de ternera, o proteína vegetal, como la proteína del guisante, pero la más vendida y la más famosa sigue siendo las proteínas lácteas, la proteína del suero de leche. Bien, los batidos de proteína no son otra cosa que la proteína extraída de la leche, en el caso de la proteína láctea, y es que la proteína de la leche en un 80% es caseína y en un 20% es suero. Este 20% del suero es la más utilizada, después vamos a hablar también de la caseína, pero primero vamos a centrarnos en este 20% del suero que es, como digo, la más utilizada. Podemos diferenciar principalmente tres tipos de fórmulas de proteína. Tenemos el concentrado de proteína, el aislado de proteína y el hidrolizado de proteína. El concentrado de proteína es básicamente esa proteína del suero que ha pasado una serie de procesos de filtración y que ha extraído la proteína eliminando gran parte de la lactosa y de la grasa. De todas formas, siguen manteniendo una pequeña cantidad de lactosa y grasa. Esta concentración de proteína suele estar hasta el 89% de proteína, es decir, desde el 50, 60 hasta el 89% de proteína, aunque yo siempre recomiendo que al menos tenga entre un 70 y 80% de proteína. ¿Qué es lo que ocurre? Esta proteína suele ser la más indicada para la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de proteína, tiene un aminograma completo con los aminoácidos esenciales y además tiene un valor biológico muy alto, por encima incluso del huevo, que es una de las proteínas más altas en calidad que podemos encontrar. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta proteína sigue teniendo una pequeña cantidad de lactosa y de grasa. Prácticamente es inapreciable. Por ejemplo, en un batido de proteínas puede quedar unos 2-3 gramos de lactosa, de hidrato de carbono, que es de la lactosa, y 2-3 gramos de grasa. Para la mayoría de las personas es inapreciable, pero sí que puede ser un problema para aquellas personas que tienen problemas con la lactosa, ¿de acuerdo? Porque tendrán problemas para digerir esta proteína. Por lo tanto, si tú tienes problemas con la lactosa, entonces tendrías que irte a un aislado de proteínas. Este aislado sufre unos procesos de filtración más avanzados que el concentrado de proteínas, tiene por encima del 90% de proteína y la cantidad de lactosa y grasa es ínfima, es prácticamente inapreciable. Tiene una muy buena absorción y no te va a provocar por lo general problemas digestivos. Por lo tanto, si tienes problemas con la lactosa, entonces sí sería una opción utilizar un aislado de proteínas. En el resto de los casos no es algo que merezca mucho la pena, ya que el aislado aumenta el precio respecto al concentrado y en la mayoría de las personas no van a notar la diferencia. Hay algunos casos en los que sí sería una buena idea utilizar un aislado en vez de un concentrado, como ya he mencionado, si tienes problemas con la digestión de un concentrado por la lactosa, o si llevas una dieta más específica, más estricta, por ejemplo haciendo un ciclado de carbohidratos estricto donde hay días
donde el aporte de hidratos de carbono sea prácticamente nulo o hagas carga y descarga de glucógeno. Entonces sí, sería una opción tomar un aislado de proteínas, pero como digo, para la mayoría de la gente, si no tienen problemas digestivos, un concentrado de proteínas sería más que suficiente, ya que es una fuente de proteínas de muy buena calidad, con un aminograma completo y una muy buena absorción. Y ya por último tendríamos el hidrolizado de proteínas, que sería, digamos, la proteína más top dentro de estos tres tipos de proteínas. ¿Qué diferencia tiene esta proteína respecto a las anteriores? Que se somete a unos procesos más avanzados, a la hidrólisis. Lo que hace básicamente es crear cadenas de aminoácidos más cortas y por lo tanto tiene una absorción mucho más rápida. También tiene una cantidad ínfima de lactosa y grasa, al igual que el aislado, pero su absorción es más rápida. Esta proteína, debido a que tiene unos procedimientos más específicos, sube más el precio respecto al aislado y evidentemente del concentrado. Por lo tanto, sería la proteína dentro de estas tres la más cara. Ahora bien, ¿merece la pena usar este tipo de proteína? Si te lo puedes permitir, porque como digo, es más cara, es una buena opción, vas a tener una proteína de muy alta calidad, también con una cantidad de lactosa y grasa inapreciable y aparte una absorción muy alta. Como digo, si te lo puedes permitir, es una muy buena opción, pero tampoco es indispensable usar este tipo de proteína. Con usar un aislado, si tienes problemas de digestión con la lactosa es suficiente, y si no tienes problemas con la lactosa, como digo, un concentrado cubrirá tus necesidades sin ningún tipo de problema y a un precio más económico. Y ahora vamos a hablar sobre la caseína. Como ya hemos dicho antes, la proteína láctea la podemos dividir en un 80% caseína y en un 20% suero. Para no entrar en más detalles ni en tipos de caseína, podemos decir que la diferencia más importante entre la caseína y el suero es su velocidad de absorción. La caseína tiene una velocidad de absorción mucho más lenta, más prolongada, más sostenida en el tiempo, y es por eso que muchas personas la suelen tomar antes de dormir para no catabolizar, para suministrar al cuerpo, a los músculos, de proteínas durante la noche. Y bueno, yo no pienso así, ya que por estar 8 horas durmiendo sin ingerir proteína o algún nutriente no vas a catabolizar. Siempre que hayas tenido un buen aporte de proteínas durante el día, no vas a catabolizar mientras duermes. Y además, si quieres una proteína de una asimilación más lenta, puedes tomarte un poco de queso fresco batido 0% y ya estaría. Las proteínas de caseína suelen tener un precio elevado, por lo tanto no creo que merezca la pena el comprar específicamente una proteína de caseína para este caso, para ir antes de dormir y que no catabolices. Bueno, pues este ha sido el vídeo repasando los principales tipos de proteínas que podemos encontrar en el mercado. Espero que os haya gustado. Os dejo en la descripción del vídeo algunos ejemplos de estos tipos de proteínas por si queréis echarle un vistazo. Y si os ha quedado alguna duda, dejármelo en los comentarios e intentaré resolverlo. Como digo, espero que os haya gustado. No olvides dejar tu like y ya nos vemos en el siguiente vídeo.